Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Tenemos hoy un programa que creo va a ser interesante. Termina un año, estamos en las vísperas del 2014, un tiempo no electoral, pero clave para las gestiones y clave también como plataforma de acceso al 2015, año en el que se renuevan todos los cargos más importantes en la política nacional, en la política provincial y en la política municipal. Será el 2014 un tiempo de posicionamientos, de búsqueda de alianzas, de búsqueda de acuerdos, pero queda una brecha, quedan meses para la provincia de Santa Fe, también con cierta trascendencia. Vamos a hablar de esto con el presidente de la Cámara de Diputados, con Luis Rubeo, porque el gobernador Bonfatti anticipó, incluso antes de las elecciones, su intención de convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria, legislativa, a una ronda de conversaciones por la reforma constitucional. Pasaron las elecciones, Bonfatti deberá hacerlo en los próximos días, en las próximas horas, llamar a los legisladores y la llave está en diputados y está en la oposición. ¿Por qué? Porque el oficialismo provincial, el Frente Progresista, no tiene mayorías ni en diputados ni en senadores. Se habla de algún acuerdo en el Senado con los legisladores favorables a la reforma, pero de todos modos se define la cuestión en diputados, que es el ámbito, la caja de resonancia de la política santafesina. Esa será una cuestión clave para el Frente Progresista, porque se habla de la reelección del gobernador, porque se hablan de una serie de cuestiones también importantes, de la autonomía municipal. Y comenzará a hablarse también de la sucesión en los diferentes gobiernos, de la sucesión de Cristina, de la sucesión de Fein, que es la única de los tres gobernantes que tiene la posibilidad de reelección, Fein, y de la sucesión de Bonfatti. Y esto no se resuelve en 2 meses. Se comenzará a hablar en el 2014 y los análisis, los rumores, la información, irán de alrededor de esta cuestión. En el medio, o antes de que comience, si es que comienza esta rueda de conversaciones, habrá una visita de Antonio Bonfatti a la Casa Rosada para dialogar con el nuevo chico de la tapa, que es Capitanich, ¿no? Hiperkinético Capitanich ha tomado un rol de jefe de la administración que cumplimenta el día a día de la agenda del gobierno. Ahí irá Bonfatti. Habrá que ver si hay respuesta al pedido que ha hecho el gobierno provincial para el envío de 400 gendarmes a patrullar los barrios más calientes de Rosario, y se encontrará con una nueva realidad. Lo que ocurrió este mediodía en la información, que es el nombramiento de María Cecilia Rodríguez al frente de seguridad tras la renuncia de Puricelli, repercute directamente en la provincia de Santa Fe. La máxima necesidad de apoyo, de cercanía con la nación, proviene precisamente del tema seguridad. Y Cristina ha decidido allí mover las piezas, convocar a esta militante de la Cámpora que venía trabajando con Bernie y con Alicia Kirchner como nueva funcionaria. El dato es, bueno, una mujer a conducir seguridad y habrá que ver cómo se mantienen las políticas, si se mantienen, qué cambios habrá, e insisto en esto, lo más importante, cómo repercutirá esta nueva funcionaria en la relación con la provincia de Santa Fe. De todas estas cosas estaremos hablando tras el corte con Luis Rubeo, presidente de la Cámara. ¿Cómo es manejar,
11 subbloques peronistas, porque digo... no, manejarlo es ser muy, bueno, muy vanidoso. Bueno, articular, conversar con ellos. Porque digo, el escenario es cada vez peor en el peronismo. Es un escenario que yo decía, parecido al del radicalismo de otra época. A ver, alguien podrá decir, bueno, no, está bien, esto se da porque los compañeros pertenecen a diferentes sectores, pero la potencia electoral se mantiene. Pero creo que se nota en las performances electorales esta división. Míreme, Mauricio, el peronismo el legislativo no es distinto a lo que le pasa al peronismo en su conjunto. Nosotros venimos con una discusión no resuelta desde hace bastante tiempo. Usted recordará que en el año 2009 nosotros fuimos divididos. Fue el Frente para la Victoria por un lado, Santa Fe para Todo por el otro. En el 2011 fuimos a una elección interna, donde el que se impuso en esa elección fue Agustín Rossi, pero después no hubo un acompañamiento masivo de algunos sectores que por el contrario se corrieron a las antípodas del peronismo, se fueron al macrismo. Digo, entonces hay una discusión que no está resuelta y legislativamente todos esos sectores están expresados, tendrá que discutirse. Nosotros, para que el peronismo santafesino vuelva a tener una expectativa de convertirse en gobierno en la provincia de Santa Fe, lo primero que tiene que empezar es una construcción, en principio plural, entendiendo que somos todos necesarios, de que no hay ningún iluminado que por sí puede ejercer la hegemonía de la conducción, ni porque nadie le delega, ni porque se sienta en beneficio de decir quién tiene que estar y no tiene que estar. Tenemos que estar absolutamente todos, pero para eso hay que tener una vocación de construir con la mayoría sin llegar con preconceptos o censurando a uno o al otro. Y la otra cosa que nosotros tenemos que ver es dónde paramos al peronismo. O sea, a mí cuando me califican de kirchnerista, es como que me quieren sacar del centro de la escena del peronismo para ponerme en un rincón. Y yo digo que las políticas que viene haciendo el gobierno nacional, desde Néstor Kirchner en adelante, son las más peronistas que yo he visto, porque están emparentadas con la historia más rica del justicialismo. ¿O acaso no es soberanía política haber recuperado los fondos de la AFJP? ¿O acaso no es independencia económica haber terminado con el tutelaraje del Fondo Monetario? ¿Acaso no es justicia social la asignación universal por hijo? Y eso lo hizo este gobierno. Entonces, a mí los que me critican por kirchnerista, al contrario, nosotros tenemos que definir esa cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el peronismo santafesino? Ponerlo en paralelo con el peronismo nacional, entendiendo de que nosotros tenemos una conducción que se ejerce desde el Poder Central, que hoy la ejerce la Presidenta de la República, y que además esa conducción no puede ser que esté sujeta a alianzas permanentes. Si me conviene aliarme con el gobierno central, voy. Si no me conviene, me vengo. Que esto es lo que pasó en el peronismo santafesino durante muchos años. No es casual que los últimos dos presidentes de nuestro partido hoy estén casualmente en el partido más a la derecha nuestro, que es el macrismo. Me refiero a Norberto Nicotra y a Spinozzi. Entonces, o alguien está interpretando mal la cosa, o la tenemos mal nosotros, o la tiene mal él. Y esta es la discusión que tiene que dar de fondo. Pero eso, insisto, tampoco lo pueden hacer aquellos que vienen en nombre del gobierno nacional a querer imponernos al resto la voluntad, porque esto también es desconocer al peronismo. Esto tiene mucha hora, mucha paciencia, mucha saliva y mucha discusión interna que no hay que hacerla por los medios de comunicación. Hay que hacerla alrededor de una mesa y tolerarnos si es que tenemos una vocación de construcción colectiva. Si no, vamos a seguir divididos como hasta el momento. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de todo este tiempo como ministro respecto a lo que está sucediendo con el narcotráfico? A mí particularmente, bueno, una de las cuestiones, lo hablábamos, ¿no? La cantidad de víctimas que hay, pero la otra es la aparición, el descubrimiento, la revelación de las propiedades de estos grupos de narcotraficantes y la manera en que se sentían impunes, ¿no? Para semejantes inversiones. Usted sabe que era una pregunta que sistemáticamente me hacía y hacía. ¿Por qué no se avanza? Yo creo que un poco haber logrado una definición sobre delitos complejos, haber logrado jefes policiales que comparten un plan que es el que nosotros llamamos de seguridad democrática, haber iniciado un diálogo con la justicia provincial, en particular con el doctor Viena, y centralmente una gran decisión de seguridad y del gobernador de la provincia, amalgamaron esto de que esto no podía seguir. Y creo que eso fue el origen de los megaoperativos, que desencadenó, bueno, lo que nosotros presumíamos. La droga hay que mirarlo con una mirada integral, a donde hay droga y trata,
donde hay droga hay inversiones económicas, donde hay droga hay complicidades profesionales, porque las inversiones se hacen a través de escrituras, se hacen a través de pedido de catastro, de certificaciones en los registros de las propiedades, de profesionales, arquitectos, abogados que intervienen. ¿Política? Bueno, ¿Entró la política a ver, yo no lo detecto en la provincia de Santa Fe, lo confieso. Me parece que la vida política de Santa Fe ha sido una vida que por lo menos en sus líneas directrices ha sido muy férrea en determinados temas, especialmente en el tema narcotráfico. Creo que hemos tenido un programa interesante. A ver, de la charla con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, me queda algo que puede aparecer como confirmación a una especulación periodística, al análisis político, a lo que escribí el domingo en el diario, que puede ser desmentido por la realidad porque esto es política, pero me parece que tiene muy pocas chances de salir la reforma constitucional. Aún el gobernador Bonfatti no convocó a las fuerzas de la oposición, a los dirigentes de la oposición, lo va a hacer en los próximos días, pero la situación particularísima de crisis, profunda crisis, que vive el PJ santafesino, me parece que no va a darle la oportunidad al gobierno provincial, al socialismo, al Frente Progresista, de establecer la reforma. ¿Por qué? Porque si hay reforma constitucional, se deberá convocar a elecciones para el año 2014, un nuevo proceso electoral, un nuevo triunfo del Frente Progresista, una nueva derrota del peronismo, con un hecho que me parece trascendente. Estará en juego la reelección del gobernador, que es una de las cosas que pretende el gobierno provincial. 8 años para un futuro gobernador, con lo cual le estaría resolviendo la sucesión al socialismo por 10 años más. Le quedan 2 años a Bonfatti. Atento a esto, ustedes recordarán que tuvimos acá al intendente de la ciudad de Santa Fe, a José Corral, y Corral dijo: estoy en contra de la reelección del gobernador. Fue la primera voz en el Frente Progresista, en el oficialismo, que se pronuncia. ¿Qué especulación hace Corral? El radicalismo, la misma que yo les estaba diciendo. Si hay reelección, hay socialismo por al menos 10 años más. En consecuencia, me parece que esta chance naufraga. ¿Qué podrá hacer Bonfatti? Bueno, convocar a lo mejor a elección a preguntarle a la población si quiere la reforma o no quiere la reforma por medio de las elecciones del 2015. Me decía Perotti hace días charlando con él, bueno, que le agreguen un casillero a la boleta única, reforma constitucional sí, reforma constitucional no. Pero acá, ¿qué pasaría? Se transformaría, se trastocaría lo que debe ser un auténtico proceso de reforma constitucional. ¿Qué quiere decir? Que la política electoral, la política del día a día, la política de quién se lleva el gobernador, no sea arrastrada por un tema que es mucho más importante, mucho más abstracto, como tiene que ser la reforma constitucional. Por lo pronto, me parece que la gran novedad que queda tras este programa es que las chances son bastante difíciles, aunque insisto en esto, en política nunca hay que decir nunca. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. Votar, votar.